Hola de nuevo, mis queridos suscriptores. Como les diré por las personas que han visto la luna nueva, seguimos de una vez con la energía de la semana. La energía de la luna es el emperador, después la sacaré, pero quiero tener todas las energías principales para ver ahora sí la energía de nuestra semana influenciada por esta luna nueva del 6 en signo de Virgo. Entonces, ¿cómo se va a reflejar esta, voy a mezclar un poco más, esta energía de la luna con nuestra semana? Y sabes que después, para terminar, haremos tres opciones. Ok, bueno, ya salió. Otra vez, yo diré, voy a mezclar más y ahí está la templanza quiso salir. Y la otra, bueno, perfecto. ¿Ves? Quería volver a sacar el emperador de la luna porque estamos bajo esa energía, salió sola. Muy bien, estamos con todas estas energías perfectamente alineadas, la luna, la semana, ok. No voy a regresar sobre el emperador de la luna, por favor visione este video de la luna, pero así para que ustedes entiendan, el emperador es la autoridad, es el anclaje, son las fundaciones, es el lado masculino, es la lógica, la mente, el pensamiento racional, la concretización, la materialización, ¿ok? Es también la autoridad, es la rigidez, porque hay mucha seguridad en este emperador, pero tanto desarrolla este nivel de masculino que falta un poco de flexibilidad para aceptar la negación o otra opinión, etc. Al frente. Esta semana, bajo esta luna que tenemos, hay que suavizar. Hay que totalmente suavizar esta energía del emperador. La templanza es la curación, la fluidez, es la dulzura, es mucho más femenino. Entonces, están las dos copas, los dos lados. Siento que hay que utilizar de manera muy sutil nuestros dos lados, femenino, creador, y masculino, razón, concretización. Paciencia, nos dice también aquí. Tal vez nos cuesta concretizar algo porque hay una dureza, una rigidez que tenemos y que no nos permite aflorar y hacer crecer una concretización que queremos ver en la materia. Entonces aquí nos dice paciencia. El tiempo no ha llegado. Falta fluidez tal vez, falta conocimiento, falta claridad con el agua, falta fluidez de nosotros, falta tal vez hay que dejar del control sobre una situación y hay que tal vez dejar ir. Llegará, puede ser. De una vez con el Petit Lenormand, la semana del 4 al 10 de octubre 2021. Los caminos. Ok, caminos es posibilidad, oportunidad. Y hemos hablado de estos caminos con la luna. Realmente les recomiendo, creo que estas dos videos van juntas. El árbol es muy bien, igual manera las dos energías, las raíces, el emperador, la fundación, la estabilidad, y es también la templanza porque es la salud, es el bienestar, es volver a la armonía, la tranquilidad, es el reposo, es la fluidez también. Ok, vamos ahora sí, si yo puedo, quieren hablar. Ok, semana del 4 al 10 de octubre 2021. El jardín y el corazón. Siento que corazón jardín habla de nuestra vida social, de nuestra amistad. El corazón, bueno, siento como
belleza en nuestro entorno, en tener placeres, como decir, tener momentos que queremos con seres que queremos, es muy importante compartir aquí. Al centro de nuestra lectura tenemos la estrella. ¡Wow! Genial. Principio de la semana, la mitad de la semana y el fin de semana. El corazón, el amor está con nosotros, el amor, fluidez. ¿Ves? Hay un balance entre la mente, la razón, la concretización, la logística, ser un poco racional y lo que creamos con nuestro corazón. Okay, después vamos a ver. Al principio de la semana está la luna entrando, ya estamos bajo la energía de la luna. La luna, trébol y el caballo en el Petit Lenormand. Después, entonces voy a empezar. Al principio de la semana bajo la energía de la luna, con un poco de confusión, un poco de soñar. El mundo de la noche también nos pueden ayudar a entender algo. Bueno, esa confusión, estas dudas, vemos que hay algo de suerte, algo pasa bastante rápido, porque con el caballo y el trébol hay un golpe de suerte aquí, no sé qué va a ser, pero es sobre un sueño, sobre nuestro guía. Tenemos las estrellas, la luna, estamos guiados por la luz. Entonces, si están con esta luz de creer, de soñar todavía, de imaginar, de tener sueños, de creer que podemos ir paso a paso, fluir hacia la concretización de un sueño, siento que hay algo de suerte que llega bastante rápido. La serpiente, la cruz, wow, a la mitad de la semana. Las flores es como el amor, el corazón, la belleza. El anillo y no me recuerdo cómo se llama, que representa el nacimiento, el renacimiento, la transformación, el cambio. Ok. Bueno, vemos muy bien que lo que nos hace confundir, lo que nos pone en duda, en confusión, es una energía de serpiente. La energía de serpiente es como un poco la sota de espada que a mí no me gusta en el tarot de Marseille. No es nada en el Petit Lenormand de cambiar de piel. No. El Petit Lenormand son mentiras, engaños, energías negativas que no nos quiere bien. ¿Ok? Punto final. El Petit Lenormand es así y no lo voy a expandir en algo que no existe aquí para el Petit Lenormand. Hay que respetar cada tarot. Ok. Entonces, esta confusión por energías externas que nos quiere engañar, que es como una serpiente que sabe cómo picar, sabe cómo para lograr algo. Tenemos al fin de la semana flores. Bueno, volvemos a la calma. Hay un golpe de suerte, hay algo rápido que tal vez puede hacer de repente como magia con esta estrellas, como cambiar la negatividad en belleza. Ok, ¿qué más? El centro de la semana vemos que la cruz, por esas mentiras, por esas negatividad, es una cruz que cargamos, es pesado, pero está la estrella, queremos, nosotros tenemos fe todavía que eso se va a desvanecer gracias al corazón, gracias al amor, gracias a la curación, a los buenos sentimientos, a las buenas, a lo que es el ser humano en su esencia. Porque sí, el ser humano es amor, no sé, yo creo. Aún muchos dicen que el ser humano es la peor creación, pero no. Tenemos
un potencial terrible de ser personas de puro corazón, pero estamos aquí para aprender justamente errores del pasado, antipasado o vida pasada, no sé. Ok, no voy a entrar en eso. Esta cruz hay una acción rápida, como le diré, algo, una noticia, un golpe de suerte, una información, yo no sé lo que es eso, que va a cambiar toda la dona, que va a cambiar esa cruz, que tal vez tenemos como con la luna, que he visto 10 bastos a cargar en nuestra espalda, y algo va a pasar que, bueno, vamos a poder soltar 2 o 3 bastos y aliviar un poco esta carga, ¿ok? Hay una concretización aquí que estamos esperando, que queremos, que es realmente algo que queremos hacer o tener, que está en movimiento, ¿ok? Porque el anillo es la concretización, hablamos de la concretización, tal vez estaba bloqueado por situación, por traición, por bloqueos de personas, de situación, no sé, era lento la carga y hay un desbloqueo aquí que está llegando al final de la semana, sentimos un cambio, un alivio, por una concretización de un sueño, de algo que realmente estábamos tratando de poner en marcha. ¿Okay? Voy a aclarar cada carta. La luna, el rey de copa. Bueno, la luna es el mundo de las emociones. Esta luna es muy suave en el sentido que sí nos van a querer hacer entender cosas profundas, pero es por nuestro bien. El rey de copa es una energía de protector, de generosidad, es alguien que nos quiere bien. Esta luna nos van a aclarar sobre nuestro corazón, ¿ok? El trébol, entonces esta suerte es una pequeña suerte, que llega muy rápido. 3 de oro, ok, entonces tal vez hay un apoyo, una persona que nos puede ayudar a concretizar o a hacer avanzar un proyecto. Hay colaboración, la colaboración es la elevación aquí, tal vez esta suerte se trata de eso. Y lo que el caballero aquí, la rapidez de esta situación pone fin, el 10 de espada pone fin a una situación difícil, y lo vimos, la serpiente, 7 de bastos. La serpiente es que estamos todavía y necesitamos luchar, protegernos de las energías negativas. Hay que tener mucho cuidado, digamos, de no, de tener la conciencia que hay que alejar lo negativo, protegernos, y es nuestra manera de lucha. Las estrellas, 2 de espadas sobre nuestro sueño, ¿sí? Porque estamos todavía con la esperanza, pero esta energía que quiere entrar en nuestro corazón, en la energía negativa, que nos dice, no lo vas a lograr, no se puede, es totalmente afuera de la realidad. Algo así puede ser, es dualidad con uno mismo, con nuestro sueño. Entonces, protección. Le pido que se protejan ustedes y que se enfoque, que se enfoque a su confianza, a su poder personal, a la tierra. Y la cruz es el 2 de copa. Aquí yo no voy a hablar, bueno, puedo hablar de sentimiento con el corazón, el amor, pero yo lo siento totalmente diferente. 2 copas, el corazón, el amor, los 2 lados de nuestro ser, la razón, la creatividad, el espíritu, el cuerpo. Toda esa cuestión se tiene que alinear porque tenemos mucho 2 y hay, entonces número 2 es buscar el equilibrio entre el desequilibrio entre 2 personas,
dos relaciones, dos situaciones. Y aquí tengo el mental, está encima de nuestro sueño que viene de nuestro corazón, y la cruz está en nuestras emociones con las copas. Quiere decir que más van a dudar de tu sueño, de tu objetivo que sientes que es tu camino personal, más vas a hacerte sufrir, más vas a desbalancear tus emociones y a cargar un peso dentro de ti. Ok, las flores. Wow, el sol. Genial. ¿Ves? Fin de la semana, algo bonito, algo de luz, algo que nos van a calentar después de que tener que protegernos de la negatividad. El anillo con el 5 de espada me dice que gracias a esta unión, el anillo puede ser una asociación, un apoyo, una colaboración, un contrato que pone fin, voy a poner una otra, que pone fin sobre un conflicto, una problemática, dos de espada, que le permite dejar una situación difícil y negativa. Y este cambio aquí, este renacimiento, movimiento, 6 de espada. Wow, y atrás tengo el 9. Entonces, manifestación, aquí nueva luna se manifiesta, tenemos que manifestar nuevas situaciones o ampliar la misma manifestación, pero con más claridad, más conocimientos, porque es el momento de la estrella y del 9 de creer que podemos realizar un sueño. Es muy importante porque si no lo crees no se va a realizar para nada. Y entonces siento que sí hay un movimiento al fin de la semana o movimiento al nivel de pensar, de pasar de un punto a un otro. Hay también físico, puede ser que van a cambiar un trabajo, una relación, un lugar, una casa, no sé, hay movimiento que se está preparando poco a poco, con tiempo, con fluidez, con paciencia, con la templanza al fin de la semana. Vamos con las opciones. Ok, voy a enseñarles las 3 piedras que escogí para esta semana. El ojo de tigre, protección, abrir el tercer ojo, protección de las energías negativas que yo siento desde mucho que están más y más presentes y podemos ser más sensible y dejar que entra en nuestro espacio. Y eso te ayuda a alejar esta negatividad, abrir el tercer ojo y reconectarte con tu poder, tu intuición. El ámbar, que es la tierra, estamos con Virgo, signo de tierra, estamos con el emperador, la luna nos dice, vuelve a tu confianza en tu anclaje con la tierra, con tu pasado, tu herencia, tu historia, ¿ok? Y es para tener armonía en la salud también. Y recibir la luz, recibir la vitalidad. Y la cornalina, que es una otra piedra muy interesante que nos ayuda a equilibrar nuestras energías, como equilibrar entre lado femenino y lado masculino, me parece interesante, y también nos ayuda con la memoria, la concentración y cómo hay que trabajar en detalle e ir al fondo del problema con esta luna. Si ven el video, me parece también totalmente adecuado. Empecemos con ojo de tigre. 1, ámbar 2, cornalina 3. Ojo de tigre, bienvenido. Además de todo lo que vimos, ¿qué podemos decir a ojo de tigre? Para la semana del 4, que tengo las 3, del 4 al 10, súper.
el corazón, otra vez, la belleza, como lo sacamos con el Petit Lenormand, la llave, el pensamiento, bonito, ojo de tigre. Sobre algo que tú has pensado, que tú has manifestado, que vas a manifestar por esta semana, que es algo que viene, es algo noble, que viene de tu corazón, es como una flor, es algo lindo, abres entonces una llave, una solución. O cierra una llave a la problemática, porque tengo el enemigo aquí. Entonces, tu corazón, la belleza, sigue la belleza, no baje la guardia también una sorpresa con esta belleza nos indica también esta sensación, energía de suerte, de sorpresa que llega, que permite o cerrar o abrir por algo que tú has pensado, o alguien está pensando a darte algo que tú mereces y que va a curar una situación también. Okay. La triad para ojo de tigre, la semana tentación. La tentación es dejar, la llave, tienes dos llaves. Ojo de tigre. Entonces, si tú piensas que ya no hay opción, no hay solución, te puedo decir absolutamente que no. Siempre hay, pero aquí está fuerte. Hay que abrir esa llave, esa solución. Hay una solución. Creo que ya tú tienes una idea. Las cartas están cayendo, espérese. Tú tienes una idea de lo que puede ser esa solución. Está tentado con el pensamiento, tal vez puede ser a nivel sentimental o no, puede ser más global, usted lo ajusta. Es como pensar a volver a una situación o con una persona. Y aquí te dice, cuidado con ese volver, porque lo que veo que la solución es en la novedad. La novedad con el nacimiento, y lo vimos con el Petit Lenormand. Tú tienes que aprender, el mensaje para ti es que tú, ojo de tigre, tienes que aprender a darte límites y a cerrar puertas de tu pasado, porque es más, para ti estás bajo ahora de energía de abrir puertas nuevas, que sea en tu situación profesional, sentimental, personal. ¿Ok? Tienes que aprender a terminar algo, un pensamiento, y yo siento que tú tienes esa tentación de estar más en el pasado y de querer volver en algo como en el pasado con una persona, tal vez del pasado, pero aquí te dice, bueno, es nuevo, tienes que aprender a cortar todo eso porque tú estás por la novedad. Tu dirección está en la novedad, en lo nuevo, tu camino personal. Es cambios en tu vida y no repetición. Tal vez pensar que si tienes algunas repeticiones en tu vida, ojo de tigre, te está diciendo algo que tal vez es el momento de entender, de aprender de eso y cortar para que novedad llegue a ti y que te haga progresar. Vamos a ver ámbar, conexión a la tierra, salud con Belín. ¿Cuáles son los mensajes para ámbar? Tráfico, retraso. Ok, aquí hay un retraso sobre tal vez en tu trabajo, en tu comercio, en la clientela, está estagnado, está un poco de... Vamos a ver, pero el retraso no es un bloqueo, es nada más esperar, se va a desbloquear, se va enemigo. Ok, bueno,
Sí, 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 sí. Tal vez tienes personas aquí, ámbar, que te pone dificultad para avanzar, para tomar tus acciones. Abundancia. Ok. Infortuna, sí. Camino difícil, ámbar. Estás en un camino difícil, lento, pesado. Siento que energías externas te limitan tu progresión a recibir la abundancia, pero siento con el infortunio y la fatalidad, he visto la cólera. Tal vez tienes que dejar la cólera o trabajar o curar tu cólera o expresarla, no sé, hacer algo, porque me parece que tu cólera puede también bloquear tu avance. Quiero nada más poner una carta sobre el retraso y los enemigos. Para ámbar, el retraso, la herencia, enemigo, el descubrimiento. Cuidado, ámbar, parece que hay personas que te están vigilando, no de buena manera. Puede ser personas de tu alrededor, siento más, o de tu pasado también. Bueno, tengo la herencia y el dinero. Puede ser que tú estás esperando una herencia si hay esterilidad. Elevación, ok. Tú pasas de una frialdad hacia un calentamiento de situación. Tal vez tienes que entender un poquito más, necesita más información, documentos para ganar un proceso, una procedura o tener un crecimiento en algo. Lo que te atrasa puede ser que son también personas que no te quieren ver avanzar y que te frena, pero hay una reconciliación, puede ser una negociación. Es como tú tienes que tener esta voluntad de dejar tal vez de un lado o temporizar tu cólera y buscar la comunicación, volver a la armonía para poder resolver una situación bloqueado o atrasada, fría, y poner un poco más de calor y verás de esta manera vas a poder descongelar la situación. ¿Okay? Pero de otro lado lo que siento es que necesitas más informaciones, tal vez descubrir algo, ir más al fondo de algo para poder ser más fuerte y poder descongelar también, elevar esta situación. Puede ser a nivel del trabajo, puede ser a nivel económico, puede ser a nivel familiar. Sí. Vamos a ver, ámbar, semana del 4 al 10, por favor. El tiempo. El tiempo es importante para ti, la paciencia. Tal vez recién siente esta cólera porque estás harta o harto de esperar. Yo sé que cuando digo paciencia, no, pero estoy esperando hace mucho tiempo. Bueno, más paciencia, más fluidez, no resiste. Controla tal vez estas emociones de cólera y nada más busque solución. No sé, para ti me habla mucho de papeles, escribir, mandar correos, yo no sé. Eternidad, muy bien, entonces el tiempo te dará razón. Cuando se descongela esta situación es para una elevación a largo plazo. Fue muy lento, ¿cierto? Pero cuando llegará esa transformación, ese cambio, esa elevación, será por mucho tiempo. Mensaje.
Ok, voy a nada más poner sobre el mensaje elevación. Ok. Protección. Estás protegido, Ámbar está protegido. Llega una comunicación. Puede ser que estabas esperando hace mucho, que te limitaba la acción, pero te permite la elevación y será una elevación a largo plazo. No es algo que tú vas a otra vez bloquear o ver bloquear. ¿Ok? Una vez que está arrancado, esta situación en la fluidez no se va a parar. Es lo que veo y está bajo protección. ¿Ok? Muy bien. Entonces vale la pena de tener un poquito más de paciencia. Puedes mandar un mensaje, después tú también que manda una comunicación, porque he visto tal vez que es la solución de temporizar un poquito tu cólera y de ir hacia la armonía, volver a la armonía en la comunicación. Ok. Cornalina, por los estudiantes, es una piedra que le puede realmente ayudar a la memoria, la concentración, las actividades mentales y reequilibrar todas nuestras, restaurar nuestras energías emocional, corporal. Vamos, cornalina, cornalina, no, muchas. Semana del, ok. La llave también, mucha solución esta semana. Solución está en cerrar algo o abrir algo. Cornalina, también Virgo está mucho con esta energía, el descubrimiento, el espionaje, y la luna en Virgo. La solución es realmente ir al fondo del problema, ser muy curioso. Necesitamos ser curioso y buscar más y más y más y más y más al fondo. Cornalina. Bueno, tal vez aquí veo estudiante o persona que están en pura formación. Ok. Perdida, robo, ok. Familia, el amor. Cornalina, quieres buscar y entender una situación familiar donde tal vez viviste un robo dentro de tu casa, puede ser, o un abuso de confianza. Voy a poner una carta sobre la pérdida o perdiste una persona también. De manera que se alejó. No estoy hablando de otra cosa aquí. Bueno, perfecto. El reconocimiento te van a coronar. Ok, la familia. Elevación, perfecto. Descubrimiento. Discusiones. Sabiduría. Te pide de ser sabio, sabia, templanza. El búho que representa la sabiduría, también el búho que está en el descubrimiento, abrir los ojos, el tercer ojo, el búho ve en la oscuridad, tener una visión muy amplia y tener la sabiduría de la calma, quedarse tranquilo, tranquila y tener paciencia. Okay. Veo que hay muchas discusiones, puede ser sobre un asunto de abuso de cualquier tipo, de confianza, de robo. Bueno, no sé, hay solución esta semana para ti, Cornalina, porque se va a revelar a través de todas estas discusiones personas que hablan o que hay ¿cómo decir? Un descubrimiento que permite que tú recibe la corona sobre tu pérdida. O te devuelve lo que has perdido, entre comillas, o reconoce que tú estás en el correcto. Hay un reconocimiento y te van a dar la corona y vas a poder desde ese momento, a partir de ese momento elevar tu situación al nivel familiar.
Así que puede ser algo también, una traición, un malestar sobre muchas cosas. Estoy en el general aquí, pero lo importante que sepas es que viene la solución, viene la revelación que te va a coronar de éxito sobre un abuso, lo que sea como tipo de abuso. Y va a poder tú con tu familia seguir tu elevación hacia un punto que yo siento movimiento, yo siento que te quieres ir tal vez de un lugar, puede ser, no sé. Cornalina. Meditación, la fusión. Ups. Penitencia. Sabiduría 2 veces. Wow. Si tú tienes que vivir esta semana muchas discusiones, personas, bla, 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 pleitos, etc., tú tranquilo, tranquila, escucha, vea, no sigue esta energía, pero tú eres el temporizador, tú eres la templanza, ¿ok? Muy importante. Me dice de enfocarte en la colaboración, enfocarte en el apoyo. Siento también que la familia o personas, seres queridos, vas a tener un apoyo junto que te va a poder ver más claramente sobre la carga, la problemática. Okay. La penitencia, omega, sí, perfecto. Si tengo omega sobre la penitencia, sobre la carga, sobre algo difícil, que hasta que ya no queremos ver que hay eso, ya yo hago la vuelta porque es demasiado bueno, se termina eso, ¿ok? Se termina el amor. Puede ser también para otros, veo también que vas a entender que es muy positivo terminar una relación sentimental que era como un abuso para ti, que era una relación de mentira, de traición, y se termina. Se termina, es algo que tú tuvo como mucho, fue un proceso bastante largo, difícil, pero al fondo de ti, cuando te enfoca en ti, tú sabes, tú has visto, tú has entendido que es para bien y es lo mejor que te puede pasar. Y tú tienes ahora la necesidad de este entendimiento. Y todo eso abre nuevas puertas, abre nuevas sensaciones, terminando una relación, puede ser sentimental o un contrato también con un socio o terminar, no sé, cualquier tipo de asociación de ti mismo, de ti con otra persona. Hay algo que se termina, que era una relación que no era sana, había muchas negatividad, abusos, mentiras, cargas, y ahora ves todo eso, entiendes y puedes poner fin porque tú has descubierto realmente, bueno, la realidad de cómo es, aterrizaste y te vas a curar, terminando, cerrando una puerta, aquí abriendo nuevas puertas. Muchísimas gracias a todos, fue un placer de estar con ustedes. Nos vemos muy pronto, buena semana a todos, hasta luego, chao, chao.